Yo nací aquí en el barrio Castilla y en los 80, principios de los 80, pues yo era un muchacho como todos los del barrio que estudiamos en la escuela y salíamos pues a caminar las calles y a recorrer pues el barrio, a jugar. Y a medida que fui creciendo me fui un poco involucrando en los cuentos del rock. En aquel momento aquí en el barrio había una gran movida rockera. Habían personajes que realmente sabían mucho de música, eran importantes en la ciudad y había un tráfico de música muy interesante. Se fue colando un poco la música de Sex Pistols, The Clash, Ramones, Heartbreakers, Restillos. Entonces era muy importante porque era comenzar a aprender un montón de cosas que venían no solamente con la música, sino también con la estética, con la filosofía. Era una nueva educación a través de la música, donde nos venían contenidos políticos y también era la posibilidad de manifestarnos a través de la música, a través de la producción artística de los fanzines, de pintar nuestras propias camisetas con nuestros propios mensajes. Eran también una posibilidad de reflexionar por lo que estaba pasando en aquel momento en el contexto social. Bueno, en el año 80 se estaba dando todo lo que era la emergencia del problema del narcotráfico y muchos estaban viendo en el narcotráfico una posibilidad económica. Nosotros nos nucleamos en la música, nuestra adolescencia fue muy bonita por eso, porque fue alrededor de la música, conseguir música nueva y eso nos llevó a recrear unos tipos de relaciones distintas en la ciudad que no estaban marcadas por la violencia ni por el dinero, sino que era una cultura a través de la música y el arte. Entonces por eso creo que la música sí salvó una gran generación, porque si no muchos de nosotros fácilmente hubiéramos caído en ese camino. Flaco, ahí hay una cosa que es importante en esta historia del barrio con el punk y es que nace también o se fortalece mucho ese movimiento del punk en una época muy difícil para Medellín, donde los barrios, evidentemente Castilla no se quedaba atrás. Hablemos un poquito de la importancia también de esa resistencia que se empezó a hacer desde el punk y cómo fue eso aquí en Castilla. Pues Cris, ve, yo soy de los partidarios, yo de los que creemos pues acá también, como muchos y muchas en el barrio, que el PUN es como una suerte de herencia popular también en nuestro territorio, porque el territorio, este territorio, como muchos otros en la ciudad, en esa época de los 80, los 90, arrasado pues como por todo ese asunto de la violencia, del narcotráfico y todo lo que implicó pues como ese contexto social, bebió como de esas experiencias, digamos, de resistencia que existían en esa época, que incluso también se remontan mucho más atrás con las luchas de los tugurianos o de los obreros en estos barrios, porque esta comuna tiene una experiencia muy rica en periódicos comunitarios, bibliotecas populares, grupos artísticos, las peñas culturales. El PUN de alguna u otra manera, aunque no inicia con esa idea, se va como pegando a esa rueda. Aquí, pues por donde estamos caminando son digamos, territorios muy importantes para el PUN, ¿cierto? Por donde se caminaba, aquí en Florencia, pues, que fue catalogado como uno de los barrios más rockeros de Medellín, donde surgieron muchas bandas, lo mismo aquí Pedregal, Girardot, Castilla, pues ni se diga. Un amigo de nosotros dice que Castilla era como un barrio cerca de Londres, porque la música nos llegaba a todo instante y de todas partes, de Polonia, de Alemania, de España, de Argentina, de México, de Inglaterra. Era una avalancha de música de todas partes. Y entonces se comenzaron a formar gallas de punks en el barrio. Entonces esa cercanía y ese tráfico de música que había posibilitó de que se dieran como unas relaciones más fuertes a través de la música. Se forma ese primer ensayadero y allí nos tocó ver las primeras bandas como fue Mutantes, NN, Pichurrias, Anarquía, Las Pestes, Futuro Simple, Denuncia Pública. En París los muchachos forman la banda Las Pestes y se hacen el primer concierto de punk en el barrio, en Medellín, ¿cierto? Entonces, por eso creo que es importante. Hubieron unos hitos fundacionales del PUN que se dieron acá en el barrio. Flaco, ¿de dónde nace esa idea de hacer unos recorridos por el barrio hablando del punk? La propuesta nace de una iniciativa que tenía Caliche, que tiene Caliche, que es como el baterista de Desadaptados. Él, digamos, pues como acá en el barrio nos contaba como su idea de
de defender el caminar en el punk, porque digamos en esa época ellos caminaban, pues digamos esos primeros punkis de la época caminaban todos estos territorios, iban para los conciertos a los otros barrios. Entonces Caliche empezó como primero a escribir un texto, Mala Hierba, y a partir de eso él y su reflexión, sus escritos, digo, como no hay que hacer es una cartografía, pues digamos, con la gente, caminando, contando esto que no solo se puede plasmar en las letras. Y pues Caliche hizo un primer recorrido donde estuvimos muchísimas personas, vino muchísima gente. Hay que caminar el territorio no solamente para hablar del punk, sino también para hablar del contexto en el que se desarrolló el punk. Y por qué por donde caminamos, a veces cotidianamente en el territorio, pues está cargado de memorias. Y hay unas historias detrás de eso y unas narrativas que es importante también, digamos, como contar. Yo en el 1993 yo pasé a la universidad, a estudiar sociología, y mi idea era hacer una tesis del punk, de la historia del punk en Medellín. Yo a partir de mi historia de vida. Yo no, que es un trabajo también que es recuperar los pasos que uno ha hecho y desandar también como sus huellas. Y no se ha quedado solamente en el libro, porque también ha trascendido. No solamente fue recuperar esas memorias del punk, sino también ponerlas a disposición de la gente. Porque es importante además pasar de lo cotidiano, de la conversación en la esquina, a una cosa que articula procesos de memoria, asuntos culturales, compartir esto con otras personas, cómo es ese proceso y por qué termina siendo importante eso en los barrios de Medellín. El poder que tiene también la propuesta de Carlos y lo que hemos podido potenciar, digamos, de la mano de él, pues también ha sido eso, como sentir mucho más ese territorio en el que hemos estado, en el que hemos parchado, en el que hemos denunciado, sentirlo hasta tal punto de decir como, venga, esto tiene que compartirse con otros y con otras. Nos picó como el bicho, por decirlo de alguna otra forma, estábamos ahí en Castilla, Caliche había lanzado ya el libro, nosotros decíamos, pues pucha, o sea, es que sí se puede. Pero entonces ya nos sentábamos a hablar y yo le decía, bueno, pero entonces yo también tengo una propuesta de un fanzine construida hace rato, con tales fases de investigación, con tales décadas, después llega el otro parcero de Ciudad Frecuencia, pero parce, ustedes tienen este espacio, y nosotros como, pues bueno, si todo está a la mano, pues, o entre comillas, pues como a la mano, pues hagámosle, la importancia de esto es que salga de Castillas. Flaco, este año y este tiempo con este asunto de la pandemia, ¿qué han hecho ustedes y qué piensan seguir haciendo entonces a pesar de estas circunstancias para que esa historia se siga contando, para que esa memoria se mantenga, para que el punk no muera? Pues nos abocamos un poco a conocer ese asunto de lo digital y hemos creado pues como algunos repositorios digitales y cosas que nos han permitido como visibilizar cosas. Sin embargo, no hemos dejado pues digamos de pensar y de proyectar otro tipo de cosas que para nosotros son importantes, como principalmente el tema de los medios escritos, seguirán los fanzines, revistas, en fin, eso digamos que se apuesta y bueno, esperar, a medida que la cosa vaya como avanzando, pues yo creo que escucharán de nosotros por ahí. Ha sido muy bonito en el sentido de que ha sido algo colectivo, donde nos hemos encontrado amigos del barrio que llevamos mucho tiempo trabajando en el ámbito de la música, de la investigación y de esos temas pues, de la memoria. Ha sido muy importante porque es que todavía ve uno toda la gente que ha pasado por el barrio, ¿cierto? A través de estos recuerdos, de estos lugares marginales, olvidados, fragmentados, y que han tomado realmente una nueva resignificación.